Normalmente, cuando se piensa en el rendimiento físico y en la resistencia, existe una especie de asunción de que todo sigue una ecuación lineal, o sea, casi matemática. Ujú. Es decir, se asume que al entrenar más, si un atleta tiene pulmones con mayor capacidad o, bueno, un corazón más fuerte, automáticamente cometerá menos errores en el campo de juego porque su cuerpo soporta mejor la fatiga. Es una idea reconfortante, ¿no? A la sociedad le gusta que el esfuerzo, digamos, se traduzca en perfección. Claro, a ver, es una lógica que parece impecable sobre el papel. Más oxígeno equivale a un mejor rendimiento. Si hay menos fatiga, las decisiones deberían ser más limpias, más precisas. Totalmente. Pero luego uno se adentra en el mundo del entrenamiento deportivo de alta intensidad, justo en esa intersección donde chocan la fisiología y la toma de decisiones bajo presión, y de repente esa ecuación lineal vuela por los aires. Ya ves. Así que hoy vamos a sumergirnos en unas aguas científicas que desafían toda intuición. Damos la bienvenida a la audiencia a esta exploración detallada, a este análisis a fondo donde la ciencia del deporte nos da una sorpresa mayúscula. Una sorpresa que además rompe con muchísimos dogmas que se dan por sentados en la preparación física tradicional. Y yo estoy convencida de que a más de uno le va a estallar la cabeza. Sí, seguro. Y para entender este giro de guión, vamos a basarnos en un estudio reciente que plantea una pregunta fascinante. En espacios reducidos, ¿influye realmente la capacidad aeróbica en el rendimiento técnico de los futbolistas de la forma en que creemos? Ujú. El documento que vamos a diseccionar hoy se titula, en su versión original, presten atención. Do different playing formats and aerobic capacity influence variances in psychophysiological demands and technical performance in small-sided games? A study among under-17 male soccer players. Que bueno, para quienes prefieran la versión en español, viene a decir algo así como influyen los diferentes formatos de juego y la capacidad aeróbica en las variaciones de las demandas psicofisiológicas y el rendimiento técnico en los juegos reducidos. Un estudio entre futbolistas masculinos sub-17. Fíjate qué título. Para los puristas que quieran buscar el texto y contrastar los datos, este trabajo fue publicado este 1 de septiembre de 2024 en el Journal of Sports Science and Medicine, concretamente en el volumen 23, entre las páginas 619 y 627. Exacto. Y los investigadores detrás de este hallazgo son Tao Wang, Tianqing Ce y Jia He. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar con rigor, pero, a ver, sin que esto suene a clase magistral aburrida, cómo alterar el espacio físico y el número de jugadores modifica drásticamente las respuestas del cuerpo humano, y cómo, por muy loco que suene, tener una resistencia de hierro puede acabar siendo un obstáculo. Pues para establecer el contexto científico desde el principio, es imprescindible entender el núcleo de este estudio, que son los llamados juegos reducidos, o SSGs por sus siglas en inglés, Small Sided Games. Ajá. En la teoría moderna del entrenamiento, estos son ejercicios representativos que simplifican el caos de un partido real. Imaginemos un 11 contra 11 en un campo inmenso, o sea, es inabarcable. Una locura de medir, claro. Claro, al reducir el espacio y los efectivos, los entrenadores manipulan lo que denominamos las restricciones de la tarea. Cambian el entorno para provocar respuestas adaptativas muy específicas, ya sea a nivel técnico, físico o fisiológico. Es como meter un ecosistema deportivo en una placa de Petri súper controlada. Vale, vamos a desgranar esto porque para entender los resultados tan antiintuitivos a los que llegan Wang y su equipo, primero hay que entender cómo demonios midieron todo esto. Pasamos de la pizarra táctica a pisar el césped del laboratorio. No cogieron simplemente a un grupo de personas al azar jugando en el parque un domingo por la mañana, ¿verdad? Para nada, ¿qué va? El nivel de control fue exhaustivo. El estudio utilizó un diseño transversal con medidas repetidas, analizando a 24 jóvenes futbolistas varones con una edad media de 16,6 años. Y es vital destacar que eran jugadores de nivel de desarrollo Tier 2. O sea que no eran novatos. No, son talentos en formación avanzada, no simples aficionados. Tienen una base técnica muy sólida. Y lo que hicieron fue comparar a estos mismos individuos enfrentándose en dos formatos distintos, un 2 contra 2 y un 4 contra 4. Espera, déjame frenarte un segundo para aclarar un término técnico que puede sonar un poco a jerga de laboratorio.
Cuando mencionas eso de diseño transversal con medidas repetidas, te refieres básicamente a que cogieron a los mismos chavales exactos y los probaron en ambos escenarios, el 2 contra 2 y el 4 contra 4, para que no hubiera trampa con la genética o el talento individual de cada uno, ¿correcto? Exactamente eso. Si usas grupos diferentes, el talento de un jugador en concreto podría sesgar los resultados. Al usar a los mismos individuos, el propio jugador es su grupo de control. Y aquí hay otro factor fundamental en el diseño. Mantuvieron constantes las dimensiones relativas del terreno de juego. Ajá. Tanto en el 2 contra 2 como en el 4 contra 4, cada jugador disponía de un área idéntica, de unos 92 a 94 metros cuadrados. Utilizando el famoso test Yo-Yo Intermittent Recovery Test, o el YYIT. Bof, el temido test del pitido. Exacto. Quien haya estado en un equipo de cierto nivel conoce ese pitido agónico que se va acelerando. Es la prueba definitiva para medir cuánto combustible hay en el tanque antes de colapsar. Ahora, a ver, si mantenemos el espacio por jugador idéntico, pasar del 4 contra 4 al 2 contra 2 es como, no sé, jugar al pilla-pilla en un pasillo estrecho frente a hacerlo en un parque abierto. Qué buena analogía, sí. Tienes el mismo espacio matemático para moverte, pero las paredes se te echan encima rapidísimo. Y aquí lanzo una duda que me surge. Lógicamente, si hay menos jugadores en el campo, en un 2 contra 2, debería haber menos caos táctico. O sea, no hay que preocuparse de las posiciones de 8 personas corriendo a la vez. ¿No debería ser el juego mental y físicamente más sencillo de gestionar? Fíjate, esa es precisamente la trampa intuitiva en la que es facilísimo caer. Parece lógico pensar que, menos variables equivalen a una ecuación más sencilla, pero ocurre exactamente lo opuesto debido a un concepto llamado densidad de la participación individual. Densidad de la participación individual. Vale. Sí, en un formato de 4 contra 4 todavía existe una estructura jerárquica. El jugador puede apoyarse en sus compañeros, hay una circulación de balón amplia y incluso existen breves micropausas cognitivas y físicas mientras la acción ocurre, no sé, a 30 metros de su posición. El individuo puede, hasta cierto punto, diluirse un poco en el colectivo. O sea que en el 4 contra 4 uno puede tomarse un respiro mental de un par de segundos si el balón está en la otra punta del campo. Justo. Sin embargo, en un 2 contra 2, esa red de seguridad desaparece por completo. No hay dónde esconderse. La participación es continua, es densa y súper asfixiante. Y esa exposición constante, esa imposibilidad de delegar responsabilidades, nos lleva directamente al tremendo impacto físico que registraron los monitores de los jugadores. Pues si en un 2 contra 2 el jugador no tiene dónde esconderse tácticamente y el cuerpo tiene que absorber todo ese estrés, vamos a ver de qué niveles de alarma estamos hablando, porque de verdad las cifras son de locos. Son brutales, sí. Durante el formato de 2 contra 2, la frecuencia cardíaca media fue un 4,1% mayor que en el 4 contra 4. Hablamos de una media sostenida de 180,9 pulsaciones por minuto, frente a las 173,7 del otro formato. 180 pulsaciones de media. Madre mía. Y además, el esfuerzo percibido, medido con la escala CR620 de Borg, fue un 12,2% mayor. Para quien no esté familiarizado con esta escala, no va del 1 al 10. Empieza en el 6, que sería estar tumbado en el sofá, y termina en el 20, que es la extenuación absoluta, el colapso total. Claro. Un aumento del 12% a esas pulsaciones significa que sentían que los pulmones les iban a estallar. Lo fascinante de esto es el mecanismo oculto, o sea, el porqué real detrás de esos números. Esas 180 pulsaciones por minuto indican un sistema cardiovascular trabajando muy cerca de su umbral máximo sostenido. Al límite. Al límite, sí. En el 4 contra 4 la dinámica de posesión permite al cuerpo gestionar el esfuerzo de forma rítmica, pero cuando se desciende al 2 contra 2, la táctica se reduce a su expresión más primitiva, que es la penetración directa y el duelo individual. Todo más explosivo, ¿no? Todo son aceleraciones bruscas, frenazos en seco, cambios de dirección extremos y transiciones inmediatas. Es metabólicamente devastador porque los tiempos de recuperación individual entre una acción y la siguiente simplemente no existen.
El sistema anaeróbico entra en hiperactividad, inundando los músculos de ácido láctico y otros metabolitos. Es un estado de emergencia constante. Básicamente, correr por la supervivencia deportiva durante bloques de varios minutos. Y esto nos lleva a la siguiente gran incógnita. Si el cuerpo está rozando el límite absoluto, con el corazón bombeando a 181 pulsaciones por minuto, la sangre acumulada en las piernas y los pulmones ardiendo, ¿qué le ocurre a la precisión del cerebro y a la sensibilidad del pie? Pasamos de la supervivencia fisiológica a la cruda realidad del rendimiento con el balón. Que es lo único que importa al final del día. La fisiología más prodigiosa no sirve de nada si el pase acaba en la grada. Totalmente. Para medir esto con precisión quirúrgica, los investigadores utilizaron tecnología de análisis de vídeo en resolución 4K. Esto no es solo ver quién tiene la pelota. A ver, el 4K permite codificar cada mínima acción técnica, cada toque sutil, para ver cómo se comporta el control motor fino en ese estado de fatiga extrema. Y los resultados muestran una dualidad tremenda, casi esquizofrénica, diría yo. Vamos con los datos técnicos de ese formato 2 contra 2. Por un lado, hubo un aumento del 22,2% en los pases exitosos por minuto en comparación con el 4 contra 4. Lo cual parecería una buena noticia en principio. 5%. Y los balones perdidos aumentaron un asombroso, y recalco esto, 111,1%. Es una barbaridad. Completan más pases, pero pierden el balón el doble de veces. ¡Qué locura! Dándole vueltas a esto, a ver, ¿tiene sentido que la proximidad forzada en espacios pequeños, donde el único compañero está a 3 metros, facilite el pase corto de emergencia? Pero tener a un defensa soplándote en la nuca constantemente debe de asfixiar cualquier intento de pensar la jugada. Si conectamos esto con el panorama general de la teoría de los sistemas dinámicos en el deporte, vemos que el formato 2 contra 2 fomenta un comportamiento radical. Es el intento desesperado de romper líneas. Al tener solo un compañero y a 2 rivales pegados, la única forma de avanzar es arriesgar. Claro. Hay un volumen mucho mayor de intentos. Ergo, por simple probabilidad matemática, hay más volumen de éxitos y muchísimos más fracasos, pero hay un segundo factor crítico que no podemos ignorar y que explica ese brutal aumento del 111% en las pérdidas de balón. Esa intensidad fisiológica extrema de la que hablábamos antes introduce la fatiga del sistema nervioso central, no solo del músculo. Espera, aclaremos eso. ¿Cuál es la diferencia real entre la fatiga muscular y la del sistema nervioso, en este contexto? Es vital separarlas. La fatiga muscular es cuando la pierna pesa porque está llena de metabolitos, ¿vale? Pero la fatiga del sistema nervioso central interfiere drásticamente con la propagación de las señales eléctricas desde el cerebro hasta la extremidad. Interfiere con la propiocepción. ¿La propiocepción? TIM, que es la capacidad del cuerpo para saber exactamente dónde está cada articulación en el espacio sin mirarla. El cerebro del jugador visualiza el pase perfecto, sabe qué fuerza aplicar, pero la vía de comunicación hacia el pie está saturada de, digamos, ruido por el esfuerzo extremo. La orden llega distorsionada y el toque fino se convierte en un toque torpe. O sea, es la desconexión total entre la intención y la ejecución. Esa sensación terrible al final de un entrenamiento muy duro, cuando intentas hacer un control orientado que normalmente te sale sin pensar y la pelota te rebota en la espinilla como si fuera de madera. Exactamente esa sensación. Y ahora llegamos al núcleo de este análisis, a la parte que realmente hace estallar la cabeza. Hasta ahora, bueno, todo tiene cierta lógica biológica. Sabemos que la fatiga extrema causa errores técnicos. Por lo tanto, el sentido común nos grita que el jugador que esté más en forma, el que tenga mejores pulmones y haya sacado mejor nota en el test yo-yo de resistencia, será el que menos errores cometa porque su cuerpo resistirá mejor ese ruido nervioso, ¿verdad? Eso es lo que diría cualquier manual básico, sí. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la ciencia a veces está ahí precisamente para demoler el sentido común. Y este estudio lo hace de forma espectacular. Yo me quedé fascinada al leerlo. Es que es increíble. Los investigadores cruzaron los datos de la capacidad aeróbica con el número de errores técnicos, y el descubrimiento es totalmente antiintuitivo. En el formato agobiante de 2 contra 2, tener una mayor capacidad aeróbica mostró una correlación significativa y estadísticamente amplia, con hacer más pases fallidos y perder más balones. Concretamente, una correlación de 0,502 para los pases fallidos y de 0,421 para los balones perdidos.
Hablando en plata, cuanto más fondo físico tiene el jugador, más torpe se vuelve con el balón en los pies en este espacio reducido. Y para rematar el misterio, en el formato de 4 contra 4, ¿esta correlación simplemente se esfumó? No existía. Esto plantea una pregunta importante y es, de lejos, el hallazgo más disruptivo del documento. ¿Cómo es posible que el motor más potente sea el que más se estrella en el circuito corto? El razonamiento científico que desarrollan Wang y su equipo para explicar esta paradoja se basa en la economía del movimiento y la sobrecarga neuromuscular. A ver, explícanos eso. Veámoslo con una analogía mecánica. Los jugadores con una capacidad aeróbica superior son como coches deportivos con un tanque de gasolina inmenso. Por su propia naturaleza y acondicionamiento cardiovascular, tienden a cubrir mayores distancias. Su instinto biológico les dicta que no necesitan detenerse porque sus pulmones y su corazón aguantan el ritmo de sobra. Claro, no sienten esa asfixia inmediata, así que siguen acelerando sin parar. Exacto. Pero aquí está la trampa. Al moverse de forma continua, sin concederse esas micropausas de 2 o 3 segundos que los jugadores menos en forma, si se toman por pura obligación de supervivencia, estos atletas tan resistentes incurren en un esfuerzo neuromuscular sostenido muchísimo mayor. Su tanque de gasolina es enorme, pero sus neumáticos, es decir, sus fibras musculares y sus uniones nerviosas, son iguales que las de los demás. Y al no parar nunca a repostar, esos neumáticos se desgastan hasta fundirse. No están simplemente exigiendo a sus pulmones, están machacando sus fibras musculares con aceleraciones, frenadas y cambios de peso sin tregua. O sea que el jugador que no está tan en forma, irónicamente, se salva a sí mismo. Cuando se cansa, se ve obligado a caminar unos segundos, recupera un poco el aliento y, lo más importante, le da un respiro a su sistema nervioso. Cuando vuelve a tocar el balón, sus conexiones eléctricas están algo más limpias. Esa es la clave. El jugador menos aeróbico protege su propiocepción mediante pausas obligadas, pero el pulmón inagotable sigue corriendo de un lado a otro como un galgo. Cuando le llega el balón en el minuto 3, sus piernas están tan saturadas de señales eléctricas residuales y fatiga neuromuscular que el control le rebota a 2 metros. Su impresionante resistencia cardiovascular ha traicionado irremediablemente a su control motor fino. Es casi una ironía de la biología humana. La maldición del exceso de capacidad. Es fascinante. Pero espera, si esto es tan evidente en el 2 contra 2, ¿por qué no ocurre en el 4 contra 4? ¿Qué cambia ahí exactamente? Las distancias y la estructura. En el 4 contra 4, aunque el jugador con gran capacidad aeróbica quiera moverse sin parar, el propio juego dicta pausas. Hay una circulación más amplia, el balón pasa por más jugadores y el atleta súper resistente puede trotar o posicionarse sin entrar en esa zona roja de colapso neuromuscular constante. En el 2 contra 2, la densidad es tan alta que cada movimiento del galgo es a máxima intensidad, acelerando su propia destrucción técnica. ¡Qué maravilla de explicación! Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque este es el momento de aterrizar toda esta ciencia espectacular en la hierba, en la práctica real del día a día. Para entrenadores, preparadores físicos o cualquier persona interesada en la optimización del rendimiento, las lecciones son oro puro. Primero, si se busca inducir un estímulo fisiológico extremo, un entrenamiento de potencia aeróbica brutal que obligue a enfrentarse a una alta densidad de repeticiones bajo máximo estrés, pues el formato de 2 contra 2 es la herramienta perfecta. Sin duda, es una píldora súper concentrada de intensidad fisiológica. Y aquí está la gran advertencia derivada del estudio. No se puede emparejar a los deportistas al azar en estos espacios tan densos. Hay que configurar los equipos basándose en su capacidad aeróbica. Si se junta un jugador con una resistencia infinita con uno que se agota rápido en un 2 contra 2, el primero correrá por los dos, entrará en ese colapso neuromuscular, perderá todos los balones y, bueno, la frustración técnica destruirá el propósito del ejercicio. Es necesario equilibrar el caos y gestionar la carga mental emparejando perfiles similares para que el estímulo sea realmente productivo. Supone adoptar un enfoque mucho más ecológico y holístico del entrenamiento, la verdad. Entender de una vez por todas que el entorno, las reglas espaciales y la biología subyacente interactúan de maneras que, no siempre son lineales ni predecibles. Y precisamente este nivel de profundidad, esta forma de desmentir mitos de bar con datos duros, cámaras 4K y análisis metabólico, es la razón por la que la ciencia deportiva nos apasiona tanto. Para ir cerrando esta inmersión, quiero enfatizar la tremenda solidez científica de la investigación que hemos tratado.
Hemos cubierto los hallazgos principales y la paradoja central, pero la riqueza metodológica y estadística que contiene el documento es inmensa. Por ello, animamos e invitamos enérgicamente a la audiencia a buscar y leer el artículo original de Wang, Xue y He. Apreciar todos esos detalles estadísticos cambia por completo la perspectiva sobre lo que ocurre en un simple campo de entrenamiento. Totalmente recomendable. Y por supuesto, recordamos a quienes nos escuchan que sigan el canal y activen las notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos académicos similares. El objetivo es siempre traer la mejor ciencia desmenuzada. Y para poner al punto final, me gustaría dejar en el aire una última reflexión que trasciende las líneas de un terreno de juego. Hoy ha quedado claro cómo, en escenarios de altísima densidad de intensidad, la extrema resistencia aeróbica y ese afán inagotable por no detenerse acaban saboteando irremediablemente la precisión motriz fina. Y esto, fíjate, obliga a plantearse algo más profundo. Si esto ocurre al intentar controlar un balón de cuero, ¿no se deberían replantear por completo los protocolos en profesiones donde la máxima precisión bajo estrés extremo es literalmente una cuestión de vida o muerte? Uf, qué buen punto. Pensemos en cirujanos enfrentándose a turnos de emergencia de 24 horas, en bomberos forestales en primera línea de fuego o en unidades tácticas de rescate. Es posible que ese instinto casi heroico de seguir empujando porque el cuerpo aún aguanta sea precisamente el factor silencioso que está comprometiendo la precisión en el instante más crítico. Es un debate que la ciencia apenas está empezando